En este primer curso para dirigentes, optamos por algo que el padre Quentenis mismo, cuando regresó en 1965 del exilio, él habló de que era necesario que nosotros nos sumergiéramos, decía, en la historia de Schoenstatt, que nos apropiáramos existencialmente de esa historia. Que había que usar una palabra difícil de traducir en castellano, Nachvollzug der Geschichte, o sea, una reactualización vital de la historia de nuestra familia. ¿Se recuerdan ustedes? El padre, antes de Milwaukee, hablaba siempre de las actas de fundación. La acta de prefundación, 1912, el acta de fundación, 1914, después venía la segunda acta de fundación, que el padre la escribió en Suiza en 1936, y después las pláticas que él dio en el campo de concentración de Dachau en 1943, que después se recopilaron, se escribieron. Siempre hablábamos, nosotros cuando entramos a Schoenstatt, siempre lo único que escuchábamos es: lee el acta de fundación, estudia el acta de prefundación, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando el padre Quentenis está en Milwaukee, él empieza a enseñar otra manera de ver la historia. Las actas son documentos súper importantes, que nos vamos a estar citando acá también nosotros. Pero él empezó a hablar de los hitos de la historia de la familia. ¿Y qué significan los hitos? Son momentos de gracia, de condensación, por así decir, de gracia. El padre decía de irrupción de lo divino en lo humano, donde lo humano ciertamente tenía, como todo en Schoenstatt, un lugar importante. Pero más importante era que Dios había actuado de forma especial y que había marcado a Schoenstatt con algo especial, que es válido para siempre. En este periodo de fundación, podría decir que el periodo empezó antes ya del 12, pero tomemos del 12 preacta o fundación, 18 de octubre, hasta la muerte del padre en 1968, es todo el periodo de fundación. Este periodo de fundación, esta historia, ¿cómo la hizo el padre? ¿Cómo fue andando el padre? Fue guiado por esa idea, él llama una idea directriz, el hombre nuevo y la nueva comunidad, fue realizándola de acuerdo a las puertas abiertas, a las rendijas que a veces se abrían, a las puertas cerradas. Fue edificando Schoenstatt. Así se fue construyendo Schoenstatt. No se hizo en un escritorio. No es que el padre se puso a decir: así yo pienso que tiene que ser Schoenstatt, esta tiene que ser la organización. No, no fue así. Hay fundadores que lo han hecho así. Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, él tenía todo listo antes, digamos. Y después se fundó. Acá no. El padre tenía algunas cosas así listas y bien claras. Pero la realidad concreta, cómo iba a ser Schoenstatt, eso lo fue mostrando Dios a lo largo de la historia. Y en ese desarrollo histórico hay momentos densos, por así decir, momentos más importantes, que van janolando esa historia. Tal vez si yo les nombro una imagen o una comparación, ¿qué es la historia de salvación? La Buena Nueva es un libro, es una doctrina. No, es mucho más. Tiene una doctrina, pero lo esencial es que Dios intervino como Salvador, como Redentor, en momentos determinados. La Anunciación, esto es un hito básico de toda la historia de la salvación. O el gran hito, por así decir, de pasión, muerte y resurrección de Cristo, el misterio pascual. Otro hito. ¿Se fijan? Y en esos hitos se define lo que es el cristianismo. Y si nosotros queremos adentrarnos en la vida de Cristo, en la historia, en el acontecimiento de salvación,
tengo que adentrarme en estos momentos. Y lo escrito nos ayuda a comprender. Lo escrito nos ayuda a entender el sentido, el contenido de esta buena nueva. Como dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Es al inicio, él dice, el cristianismo no es una doctrina, es un acontecimiento, es algo que pasa. Bueno, igual para Schoenstatt. Schoenstatt es algo que aconteció, fue un acontecimiento histórico. Y ese acontecimiento histórico continuó. Y en un momento dado, posteriormente, pasó algo más importante que profundizó, que trajo a luz, algo que estaba en germen de todas maneras al inicio. Y aquí hay algo que también es importante decirlo ya. Si nosotros tomamos de nuevo la comparación con la historia de salvación y Schoenstatt, ¿se recuerdan ustedes cuando el Señor resucitado se acerca a estos dos caminantes, discípulos de Emaús? Estaban apenados porque se había venido abajo todo su sueño, ¿no es cierto? El Señor había muerto, el Salvador, estaban por el suelo. Y el Señor le dice, bueno, ustedes cómo no entienden, y les empieza a explicar, desde esa vivencia última, le empieza a explicar lo que decían los profetas, Isaías, etc. El Antiguo Testamento se entiende a partir del Nuevo Testamento. Algo semejante pasa en Schoenstatt. El contenido, la trascendencia del 18 de octubre de esa alianza en el santuario, la entendemos en plenitud después del 20 de enero y del 31 de mayo, ¿no es cierto? Esto es bien importante. Queremos nosotros asumir Schoenstatt y responsabilizarnos de entregarles a otros Schoenstatt. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? Nosotros tenemos, volviendo a la palabra del Padre, que reactualizar vitalmente cada uno de nosotros, cada comunidad, la historia de Schoenstatt. Hacer suyos los hitos de la historia. ¿Cuáles son los hitos de la historia? Los conocemos muy bien. El primer hito, ¿no es cierto?, el 18 de octubre de 1914, y que acabamos de celebrar 100 años de ese hito. Luego, el segundo hito es el 20 de enero, que es un momento de gracia importantísimo que marcó la historia de Schoenstatt, y pues en ese momento Schoenstatt se plenifica interiormente. Y después, años después, ¿no es cierto?, en 1949, el envío del Padre del 31 de mayo. Y por último, cuando el Padre regresa en octubre de 1965, el cuarto hito. Son 4 hitos. No son, y esto es algo que quiero acentuarlo, no son grandezas separadas unas de otras. A veces se escucha así, bueno, es que el 20 de enero es de nosotros, el 31 de mayo es de nosotros, no, todo es de todos. El 31 de mayo sucedía aquí en Chile, pero es de toda la familia y es para toda la familia, no es la idea que es de los chilenos, ni mucho menos, es como si el 18 de octubre fuera de los alemanes, se fijan, no es así la cosa. Los hitos son un bien común, por así decir, de todos nosotros. Y estamos llamados a revivirlos, no repetirlos. Porque uno podría decir, bueno, vamos a hacer memoria, entonces vamos a recordar ahora el 18 de octubre, todo lo que pasó históricamente, qué sé yo, se va a revivir. O vamos a celebrar en algunos años más, ¿no es cierto?, el 20 de enero, entonces se va a recordar todo eso, se va a hacer con videos, con películas, qué sé yo cómo. No es recordar solamente. No es que alguien nos venga a aclarar qué pasó en esa época, en ese hito. No es eso. Lo central, por cierto, tengo que saber qué pasó, cómo vivo yo ahora eso. Lo que pasó ahí es igual, de nuevo la comparación. El Señor murió y resucitó. No basta informarme de eso. Yo tengo que revivirlo en mí. ¿Se fijan? Si no, es una cosa que sé, pero no me cambia la vida, no me compromete mayormente. En cambio, esta historia revivida, reactualizada, el padre Joaquín Allende, que es bueno para traducir, digamos, y buscar palabras
nueva, dice, habla de la rediviscencia de la historia de la familia. Reactualización. Estos 4 hitos tenemos que hacerlos nuestros. Y nosotros tenemos que transmitir el contenido de esos 4 hitos a las personas con las cuales estamos. Empezamos evidentemente por el primero. Pero siempre vamos a tener presente la totalidad. Y cuando estemos en el cuarto vamos a mirar hacia atrás. Siempre es un solo desarrollo histórico. No son cosas estancas, o sea, separadas una de otra. No. Es un solo proceso histórico.